Hola, ¿qué tal? Muy buenos y primaverales días desde Madrid. Ya de vuelta, la primera pregunta que vamos a tratar de responder hoy es si se está produciendo un colapso en la concesión de préstamos inmobiliarios en los Estados Unidos. Ya sabíamos que incluso antes de la crisis del banco de Silicon Valley, que los bancos estaban endureciendo los requisitos que exigían para la concesión de créditos. Después del 15 de marzo, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, la situación se ha agravado. Ahora bien, no nos importa tanto la concesión de nuevos créditos, que ya es importante y veremos más adelante, sino que lo que realmente nos importa ahora es qué va a pasar con los préstamos inmobiliarios concedidos para la adquisición de inmuebles de uso comercial, como son oficinas, almacenes, superficies comerciales, y que vencen entre 2023 y 2025. Entre 2023 y 2025 vencen aproximadamente 1,5 billones de dólares. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y quién ha concedido estos préstamos? Cuando vemos las estadísticas, observamos que estos préstamos, la mitad, han sido concedidos por entidades bancarias. Y, efectivamente, el 70% por los bancos regionales norteamericanos. Efectivamente. Por lo tanto, los bancos regionales norteamericanos se enfrentan a una doble crisis. Por un lado, la fuga de depósitos, tal y como pueden ver ustedes, ha supuesto una salida enorme de recursos. Ahora parece ser que la sangría se ha frenado, pero sigue produciéndose la fuga. Y en segundo lugar, hacer frente al vencimiento de estos préstamos hipotecarios. ¿Cobrarán los 120.000 millones que vencen? Para contestar a esta pregunta debemos de tener en cuenta en primer lugar que los tipos de interés han aumentado, con lo cual supone una dificultad añadida a la devolución de los intereses y del capital. En segundo lugar, el nivel de ocupación de estos inmuebles de uso comercial se ha reducido significativamente. Por lo tanto, el volumen de ingresos que ha obtenido el prestatario se ha reducido. Por lo tanto, debemos concluir que el riesgo de impago se ha disparado. Y en consecuencia, los bancos regionales norteamericanos tendrán que refinanciar gran parte de estos préstamos, además de hacer frente a una insolvencia, por dos motivos. Insolvencia por impago y, en segundo lugar, porque al haber caído el precio del inmueble que actuaba como garantía del préstamo, se reduce el colateral y, por lo tanto, deberán exigir garantías complementarias. Si no se aportan, deberían llevar una parte de este préstamo aún como una insolvencia y, por lo tanto, llevarlo a la cuenta de resultados. Lo más probable, por lo tanto, es que el FED tenga que salir en ayuda de estos bancos y, a su vez, inyectar una liquidez de, al menos en el año 2022, del año 2023, de 120.000 millones. Pero lo peor no es esto, lo peor es que este nivel de vencimientos va incrementándose paulatinamente hasta el año 2025 e incluso hasta el año 2027. Por lo tanto, estos bancos seguirán necesitando el apoyo del FED y, por lo tanto, el FED deberá llevar a cabo nuevas inyecciones de liquidez. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer en cuenta es, bueno, ¿y esto provocará una nueva oleada en esta crisis bancaria no resuelta? Fíjense ustedes en este gráfico y concretamente en la línea roja. Esta línea roja representa los depósitos que los bancos regionales tienen en el FED. Ven ustedes que aproximadamente en torno a mediados de marzo llegó a cero, lógicamente en el punto álgido de la crisis del banco de Silicon Valley. Y ven ustedes que ahí ha rebotado y ha subido, como consecuencia de que el FED inyectó 400.000 millones de dólares. 400.000 millones de dólares que ahora ven ustedes que provocó un rebote y ahora se están reduciendo. Si queremos saber cómo evoluciona la crisis bancaria en los Estados Unidos, nos tenemos que fijar en este saldo. Si este saldo continúa cayendo y se aproxima a cero, asistiremos a un nuevo episodio de esta crisis bancaria. Ahora vamos a ocuparnos de los nuevos créditos que se concedan. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que el 70% del crecimiento económico en los Estados Unidos depende del crédito. Es decir, la economía de los Estados Unidos crece si se conceden nuevos créditos. Si no se conceden nuevos créditos, será difícil que la economía de los Estados Unidos crezca. En este sentido, me gustaría que ustedes, en primer lugar, obviamente, pensaran cómo se comportarían si fuesen ustedes los directores generales de un banco regional. Obviamente no concederían un duro en créditos. ¿Por qué? Porque se está yendo los depósitos y cada duro que concedan lo tendrán que pedir al sistema de la Reserva Federal. Y el sistema de la Reserva Federal va a endurecer, lógicamente, también las condiciones. Por lo cual, desde ese punto de vista, no van a favorecer la concesión de nuevos créditos. Pero ahora sí tenemos en cuenta una encuesta que realiza el Banco de la Reserva Federal de Dallas, concretamente la actividad crediticia en su distrito. Estamos observando que se ha producido, como pueden ver en el gráfico, una caída de la demanda. Pero también se ha producido una caída de la oferta, porque los bancos han endurecido y siguen endureciendo los estándares para la concesión de créditos. Por lo tanto, resulta muy probable que este proceso de subida de tipos de interés iniciado por el FED va a provocar
un colapso del crédito bancario en los Estados Unidos y por lo tanto va a adelantar la recesión. También me gustaría que tuviesen en cuenta que las empresas que están despidiendo trabajadores, la razón que esgrimen es que se está produciendo una caída, están notando una caída de la demanda. Ustedes me dirán, bueno, eso no es lo que dicen los datos de empleo. Y yo les contesto, bueno. Los datos de empleo no son indicadores adelantados. El indicador adelantado más importante en estos momentos es el impulso crediticio. Si se fijan ustedes en este gráfico, observarán que el impulso crediticio de los 5 países económicamente más importantes del mundo, ven ustedes que ha caído incluso por debajo de los niveles del año 2008, cuando la gran crisis financiera. Este gráfico no solamente anticipa una recesión en los Estados Unidos, sino una recesión global. Yo no voy a entrar en los datos de empleo, que como ustedes saben perfectamente han sido peor de los esperados. Los datos de empleo deben de tener ustedes en cuenta que no tienen valor predictivo. Nos indican lo que ha pasado, pero no tienen valor predictivo. A mí me gustaría que nosotros nos centrásemos en la reacción de los mercados de dinero y en la reacción de los mercados de bonos al dato de empleo. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, y concretamente la línea amarilla, observen que la reacción de los datos a los datos de empleo es que el FED como mucho puede subir los tipos de interés 5 puntos básicos, pero en la línea amarilla ven ustedes que descuenta recortes de tipos para el año 2023 y el año 2024 y se encuentra muy por debajo de la línea negra que recoge las expectativas de los miembros del FONC. En segundo lugar, me gustaría que tuviesen ustedes en cuenta la reacción de la rentabilidad de las notas a 2 años o la rentabilidad de los bonos a 10 años. Si realmente el problema fuera la inflación, la rentabilidad de las notas a 2 años estaría por encima del 4%. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Pues hombre, yo creo que los mercados de bonos están descontando una recesión. En conclusión, en mi opinión, el principal problema que ahora mismo hay en la economía norteamericana es el colapso del crédito bancario. En segundo lugar, hay que ver cómo evoluciona la crisis bancaria. Para eso hay que fijarse en la evolución de los saldos que los bancos regionales norteamericanos tienen en el FED. Y en tercer lugar, obviamente, el problema es la inflación. El dato de inflación se publicará el próximo miércoles a las 2:30 hora española. Va a producir movimientos en los mercados, ya los analizaremos. Hoy no nos vamos a ocupar del SP500 porque la bolsa norteamericana está cerrada. Y lo que están descontando los mercados, los analistas de las principales casas de valores, es que la inflación va a caer y va a situarse en torno al 5,6%. Pero ya lo veremos en el comentario de los próximos días. Adiós, hasta luego. Que pase muy buen día.